Bueno, Juan Carlos, hoy es un placer para mí estar hoy contigo después de tantos meses de nuestra última Sí, conexión, ¿no? Y más es un honor y un privilegio hablar contigo ahora en medio de esto del lanzamiento editorial de tus obras, que me alegro que estén triunfando, ¿no? Las Reliquias Olvidadas, La Legión Infernal y Héroes Muertos, ¿no? Con el grupo Olivo, que es todo sí, viento en popa, ¿no? sí, bueno, fueron 2 meses bastante complicados. El proceso de edición ya de un solo libro es algo complicado, imagínate el de dos. Entonces, es todo el proceso de crear los book trailers, que fíjate que eso nos hicieron, Estaban bien finos, por cierto, bien guapos. yo les dije, quiero así como si fuese una introducción a una serie de Netflix, que se vea bastante Sí. película y bueno, conseguí un mago definitivamente en la edición de videos, quien es mi amigo Nano Sosa. Él tiene una cuenta que es Morocote Studios, pero él no utiliza mucho la cuenta, pero es Sí. una maravilla en verdad. Tanto el de Héroes Muertos, que quedó, a mí me encantó, como el de Reliquias Olvidadas, que quedó maravilloso, Sí, genial. es que tienen ese aire de verdad de tráiler cinematográfico, pero con ese aire épico, pero extraordinario, quedó muy cool de verdad. Genial, Y, genial. tal, y el arte de la portada también, con ese estilo manga o anime, eso Sí, aquí está, brutal. aquí Sí. está. Y se me rayó un poquito aquí. Esta portada la dibujó, la imagen, sí, la imagen de la portada me la dibujó David Flores, que también es un colega mío de la universidad, que es una maravilla dibujando. Y yo le dije, mira, deja tu mente volar, deja que tu mente haga Exacto. lo tuyo, no te voy a decir nada, lo único que quiero es esto y esto. Y una maravilla. Entonces, bueno, nada, ahí estamos ya trabajando en la portada del segundo libro, el segundo de Reliquias Olvidadas, Ujú. que bueno, ya está listo también, ya está listo desde hace bastante tiempo. De hecho, tío, ya empecé a escribir el tercer libro, que ni yo sé cómo va a terminar eso, así que ni me pregunte, pero algo bueno se me ocurrirá. Mira, Juan Carlos, yo te iba, en esta conversación, yo te iba a proponer, o sea, desmenuzar al respecto a tus obras, ¿no? En base a unos aspectos fundamentales, ¿no? O unas fases fundamentales. La primera que yo quería abordar es el tema de la acción. La acción en el contexto, en el marco de obras que tengan telón de fondo la historia, ¿no? Porque yo soy un gran admirador de las novelas históricas, pero que saben incorporar bien esto, la característica, la particularidad de la acción, ¿no? Por lo menos me viene a la mente, solo por decir algunas, me viene a la mente La Guerra del Fin del Mundo, ¿no? De Mario Vargas Llosa, tremenda novela tiene como telón de fondo la guerra de Canudos, ¿no? Que fue un levantamiento de un grupo religioso que hubo en Brasil a finales del siglo XIX, ¿no? Con un líder mesiánico llamado Antonio Conceleio, ¿no? Yo recomiendo esa novela porque de verdad Vargas Llosa ahí consigue transmitir, ¿no? Todo lo que es las escenas de acción, ¿no? Están muy bien escritas en medio de los combates, cuando luchan en medio de las trincheras, el ejército de la República Brasileña con los rebeldes de Canudos. También me viene a la mente, por ejemplo, una magnífica novela que fue Un día de cólera, de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Donde él utiliza como telón esa novela es maravillosa porque él utiliza como telón de fondo el levantamiento del 2 de mayo de 1808, ¿no? En la ciudad de Madrid, contra las tropas napoleónicas, ¿no? Y entonces aparte de todo, es una novela que es muy coral, es una novela muy coral porque tiene una infinidad, una cantidad de personajes, entre personajes históricos y personajes ficticios, ¿no? Todos mezclados, y todos esos personajes tienen la posibilidad de lucirse, de destacarse porque vas recorriendo, o sea, él lo hace pero de una manera extraordinaria, va recorriendo hora por hora todo lo que va sucediendo en las calles de Madrid, en los principales teatros de los acontecimientos de aquel día sangriento, de aquella jornada, ¿no? Y entonces, pero lo que consigue es que el lector se meta, ¿no?
en medio de aquella vorágine de violencia, de sangre, de acción, ¿no? Y entonces, y lo representa de una manera tan intensa, tan emocionante, que entonces tú vas leyendo la novela y te vas sintiendo como que estuvieras viendo una película de acción de Hollywood, ¿no? Entonces, como una película de esas de acción de drama bélico, de reguerra, ¿no? Y entonces hay escenas como, por ejemplo, cuando un grupo de presos, bueno, diciendo algunos spoilers, algunos presos se escapan de la cárcel de Madrid para participar precisamente en el levantamiento y entonces le caen a unos soldados franceses y los descuartizan y toman una batería de artillería y después se unen a los vecinos bajo el mando de un marqués y eso es un tiroteo y venga, bueno, es una cantidad, o cuando un tipo ve que hay una muchacha de 15 o 16 años rodeada por unos soldados franceses y el tipo saca un puñal o algo y se va a enfrentar él solo a los soldados. Bueno, hay infinidad de escenas, pero de acción, ¿no? Que como te digo, y te juro de verdad, no tiene nada que envidiar. Tú lo llevas eso, un guión cinematográfico, y te sale una cosa extraordinariamente emocionante, ¿no? De violencia. Entonces, la gente, sobre todo a lo mejor la gente que entra a priori y no le apasiona tanto la historia, a veces se sorprenderían si agarran una novela donde tienen la suerte de toparse con un escritor como Pérez Reverte o Vargas Llosa, eso, que sabe cómo incorporar muy bien la temática de acción a una historia que tiene como telón de fondo acontecimientos históricos reales, especialmente bélicos, ¿no? Y eso precisamente es como hacer la historia entretenida, no la historia aburrida, y además sin faltar a la verdad histórica, ¿no? La veracidad histórica, porque como siempre dicen, la realidad supera la ficción. Entonces, ¿cómo tú manejas ese tema, la temática de la acción en tus obras? ¿Cómo lo incorporas? O sea, y cuál es la importancia que le das y cómo lo manejas en tu particular lenguaje literario? Bueno, fíjate, hablando de Pérez Reverte, por aquí debo tener otra novela de él de guerra, que es la de Trafalgar, ¿bien? Aunque la de Trafalgar no entra tanto como el Día de Cólera, porque el Día de Cólera él cambia un poquito el estilo narrativo. En el de Trafalgar, que a mí me interesa la parte de la historia militar de la navegación a vela, es más que todo como explicar el proceso en la época de cómo se navegaba, ¿no? Cómo eran las voces de mando, cómo era la comunicación en una flota, en una batalla tan fuerte como fue la batalla de Trafalgar, y que Pérez Reverte la estudió muy bien. Hay otro tipo de literatura, que la tengo aquí también, que es la de Benito Pérez Galdós, ¿no? Episodios nacionales de Trafalgar, que es una maravilla, pero esto obedece a un tiempo donde se escribía de una forma completamente diferente a cómo se escribe hoy en día. Y tú acabas de dar en un punto bastante fundamental. Ahora cuando uno está escribiendo, uno prácticamente tiene que diseñar o diagramar la novela que uno vaya a escribir con el fin de que ésta pueda ser adaptable de manera fácil y sencilla a la televisión. Antes al cine, pero ahora a la televisión. Ha surgido el fenómeno de las series que ha desplazado por completo al cine como tal. Y tú ves a grandes actores que antes se concentraban en el cine solamente, han migrado a las grandes plataformas de series en general, ¿no? Porque una serie te mantiene, primero que genera mucho más dinero para la industria, te mantiene en ascuas, te mantiene en suspenso, está diseñada para mantener al público en suspenso, y cuando uno está escribiendo, tú te puedes dar cuenta que ahora la mayor cantidad de novelas, sobre todo bélicas, sobre todo épicas, sobre todo novela negra, están con la intención de ser adaptadas al cine. Con un lenguaje cinematográfico. Exactamente, perdón, adaptadas ni siquiera ya al cine, adaptadas directamente a lo que vendría siendo Netflix, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo con Reliquias? Yo cuando escribo Reliquias, y quiero hacer la primera observación, yo no sabía nada de lo que yo sé ahorita, porque ahora yo he hecho cursos he hecho diplomados en Editorial Planeta, he hecho cursos de corrección, he hecho cursos de diagramación de novelas, o sea, es completamente diferente. De hecho, para yo terminar el segundo libro me costó, porque yo esto lo escribí en bruto.
a la hora ahorita de narrar, de hacer, de cuadrar los guiones, los personajes, etcétera, me cuesta muchísimo. Salió muy bien de primera, pero corrí con suerte. Ahora, ¿qué hice yo? Bueno, yo lo que hice fue que yo agarré la historia de nosotros, que no necesitan acomodarse mucho, porque creo que la historia de ese periodo supera a la ficción, realmente supera a la ficción. Voy a dar un ejemplo. El terremoto de Caracas, el caso del terremoto de Caracas de 1812, del 26 de marzo. Cosa tan pavosa que el terremoto de Caracas solamente haya afectado a las 7 provincias que firmaron la Declaración de Independencia. Sí. Cosa espantosa. Y un terremoto de tal magnitud en medio de una guerra. Y no solamente eso, sino que en medio de una guerra que ya estaba tomando matices raciales. Entonces, vea, yo digo que ahí eso fue, bueno, la mala suerte de las malas suertes. Ahí sí no hubo malos cálculos científicos militares, no, eso fue mala suerte. Entonces, yo puedo narrarte el terremoto de Caracas, pero distinto a que yo te narre el terremoto de Caracas desde la perspectiva de los personajes que se encontraban en el momento. Y quiero a quienes nos estén escuchando y quienes vayan a estar vayan a escuchar esto después, hacerles una pequeña lectura, que no hay spoilers ni nada. O sea, mi editora no se va a poner brava, porque más o menos así yo comienzo con el terremoto de Caracas. Voy a nombrar a 2 personajes que son propios de la serie, ¿no? Dice así: don Jacobo y Hoggins se habían comido mucho. La tarde les había caído encima y estaban somnolientos. Un plato de caraotas deliciosos, el pan estaba recién hecho y esa botella de vino los había dejado en estado de una absoluta flojera, sumado al ambiente que era muy colorido a pesar del calor que hacía. Eran las 4 de la tarde y entre conversaciones se olvidaron por unos instantes del largo trayecto que tenían por recorrer. La misa de la Santa Eucaristía ya había comenzado. Acuérdense que un Jueves Santo lo hicieron, un Jueves Santo la pagaron, ¿no? Fue un Jueves Santo aparte. 19 de abril de 1810 fue Jueves Santo y el terremoto de Caracas fue un Jueves Santo. Más mala suerte todavía, en una época donde todo el mundo creía fervientemente en la religión como tal, ¿no? La misa de la Santa Eucaristía ya había comenzado y los caraqueños se encontraban tomando el sereno de la tarde. El día era tan hermoso que pocas nubes socavaban el claro del cielo azul. Los vendedores de hortalizas y carnes secas empezaban a recoger las mercancías que no alcanzaron a vender. La brisa se colaba entre las calles. Hoggins veía una yegua que se encontraba muy agitada. Se levantaba en 2 patas y relinchaba sin parar. Algo la tenía asustada. También le llamó la atención que los perros y los gatos corrían desesperadamente hacia la sierra en dirección al norte, o sea, hacia el Ávila. Un niño lloraba fuerte y a unos cuantos metros un hombre discutía con un señor mayor que vendía carnes secas. Entro en una conversación. ¿Vio usted que esta ciudad es de locos? Hace calor y hasta los animales están de a toque. Mire ese poco de perros huyendo, parece que los persiguieran para darles de a palos. Y los gatos, ¿cuándo usted ha visto gatos en pleno día? En ese momento se escuchó el sonido de cientos de guacamayas y aves volando en la misma dirección hacia la Sierra del Ávila. Huían de algo despavoridos. Todo este relato que te estoy haciendo es la antesala o aquel presentimiento, aquella cuestión que sienten los animales antes de un evento de magnitudes cataclísmicas, en este caso un terremoto. No solo había guacamayas, también habían tortolitos y palomas por centenares cubriendo el cielo. Salían de todas direcciones volando desesperadas en dirección a la montaña, como si trataran de escapar de algo inminente. De repente se escuchó un sonido verdaderamente ensordecedor, similar al ruido de un trueno, que retumbó debajo de la tierra, dejando inmóviles a todos los que transitaban en sus calles. Estas se tornaron silenciosas. No había bulla, nadie hablaba y todos se veían entre ellos. El corsario voltea su vista hacia la botella de vino y nota que ésta empezó a moverse. Ahí empieza lo que es el tracateo del terremoto. El terremoto de Caracas, que duró 1 minuto, yo tardo 4 páginas narrando los tipos corriendo, los caballos desbocados, el caos absoluto y total.
¿Qué pasa? Que cuando el lector está diseñado para que cuando tú lo leas, tú estés en el terremoto, corriendo, escapando de los caballos desbocados con las carretas, de la muerte y la gente desesperada pasándote por encima, y de las típicas sensaciones que tú puedes sentir en un momento de ese calibre. Les voy a confesar algo, yo le tengo terror al movimiento de tierra. Yo cuando las veces que yo he estado en un terremoto, en un temblor, yo me paralizo. Una de las cosas más aterrorizantes que pueda haber. Porque es algo que tú no puedes controlar. Y así como yo hago esto, también ocurre en las batallas. O sea, en las batallas tengo personajes en ambos ejércitos y no solamente te muestro la óptica del coronel, del general que también interactúa, del comandante. También te muestro la óptica o la visión del soldado que está en primera línea, que sientes el estrés, que sientes la cuestión, que meto un poco de épica, meto un poco de antesala épica. Fíjate que aquí por lo menos la antesala al gran caos o al gran desastre es los animales empezando a temblar, un silencio previo al desastre que viene después. Lo mismo ocurre en las batallas. Voy a tomarme otra lectura. En el caso del asedio de la Victoria, antes de que comience el asedio de la Victoria. Ya, vamos a ver aquí, que a pesar de que yo mismo escribí mi libro, me cuesta. Y no he tenido la necesidad tampoco de alterar números. Fíjate, la Victoria, 12 de febrero de 1814, ¿no? El sol apenas asomaba su débil brillo en el oriente. Eran las 6 de la mañana en aquella villa hermosa de la Victoria. Un silencio sepulcral se hizo con aquella población, y los soldados más jóvenes salían de sus casas para reunirse en la plaza central al toque de la banda de guerra. Las madres despedían a sus hijos con lágrimas en los ojos. Las señoritas se escondían y otras ya habían emprendido el arduo viaje a la ciudad de Caracas, buscando algo de refugio. Parte de la población se encontraba en la iglesia y otros en sus casas, mientras los sacerdotes bendecían las calles. Aquí viene una interacción propia de los personajes. En la Plaza de la Victoria había un silencio absoluto. Nadie hablaba y todo estaba muy tranquilo. Era como esa calma que precede a la tempestad. Solo se escuchaban los cantares de los gallos en la lejanía, mientras más de 1200 hombres se encontraban formados y listos en sus posiciones. Mientras, los primeros rayos del sol intentaban alejar la poca oscuridad que ya quedaba. Un jinete galopaba a matacaballo, cruzó las trincheras dispuestas en las calles y llegó a la plaza. El sonido de los cascos de aquella bestia retumbaban en toda la villa, en cada oído de cada soldado. No podía traer noticias buenas. Y es que no se escuchaba nada más que el cabalgar afanado de aquel corcel. ¿Qué noticias trae, soldado?, le preguntó el general Rivas con total serenidad. Todos los hombres y mujeres dispuestos en la plaza solo observaban a aquel mensajero tratando de escuchar algo. Boves ya está cerca y viene con un poderosísimo ejército. El miedo en los ojos de aquel mensajero fue captado por Rivas. Debió haber visto algo impresionante. ¿Cuántos son? ¿Cuánto calcula que son?, preguntó el general Rivas. Quizás 5000, quizás más. No pude calcular bien. Hay más caballería que infantería. Pero puede estar seguro, mi general, que nos superan en creces casi de 5-1. El general Rivas le dio la espalda mientras la multitud de soldados empezaban a murmurar. Sus caras denotaban desesperanza, terror y las voces empezaban a alzar. Después viene la proclama de tal. En ese instante, el suelo empezó a temblar. El suave temblor se debía al cabalgar de miles de caballos. Era aquella legión infernal. El ejército realista se posó afuera de la ciudad. Todos los soldados patriotas voltearon sus vistas y el panorama era verdaderamente impresionante y desolador. Legiones de lanceros cabalgaban de un lado al otro, con sus banderas negras ondulando con el viento matutino. Y una gran estampida de lanzas se dirigía hacia ellos hasta sitiar aquel pueblo. Eran demasiados, muchos para los que ellos van a poder combatir. Sí, tal. Uno de los personajes dije, mierda, ahora sí estamos jodidos, pero parte de la cuestión.
Y entonces aquí, soldados, proclamó José Félix Rivas, lo que tanto hemos deseado va a realizarse hoy. Allá están las legiones de Boves, 5 veces mayor es su ejército que nos trae a combate, ta, ta, ta. La batalla de la Victoria dura, en términos de duración, 15 páginas. Claro. O sea, tú vas a ver sangre, pero también vas a ver tiroteo, vas a ver muertes épicas de personajes que murieron allí. Igual pasa con la batalla de la Puerta, que para mí la batalla de la Puerta es la que mejor me quedó. A mis lectores mucho les gusta más es la batalla de la Victoria y la batalla de Urica. Pero a mí la que más me gustó como me quedó fue la batalla de la Puerta, la segunda batalla de la Puerta. Aparte de que es propio de la historia, ahí hay como el quiebre de dos personajes, que es el quiebre psicológico de dos personajes que son importantes en toda la trilogía. Entonces, a lo que quiero llegar es que yo hice la combinación de novela de espionaje, ¿okay? Porque aquí hay sociedades secretas, aquí hay masones, aquí hay caballeros de la Orden de San Juan, aquí hay antiguos ex inquisidores que están detrás del tema de las reliquias, están las monarquías de Europa también, las distintas cortes europeas están detrás de estas reliquias. Hay personajes que por lo menos en el primer libro no tienen tanta relevancia, pero en el segundo pasan a ser principales. Otra de las cosas es que todos mis personajes son principales. Ahí no es, nadie es quien tú crees que es en el libro de reliquias. Entonces, claro, tienes un sinfín de cosas. En las últimas 5 páginas del libro te empiezas a dar cuenta de quién es cada personaje y ahí empiezan, por lo menos los mensajes que me han mandado amigos muy cercanos, empiezan a mentarme la madre, ¿no? Okay. Y entonces empiezan a ver, porque ya yo te voy lanzando spoilers por la novela, pero hay cosas que tú ni te imaginas que van a ocurrir. Entonces, combiné este elemento con el elemento de narrar una batalla desde el personaje, desde el autor, perdón, desde el soldado común, para reflejarte todo lo que tiene que ver con el estrés del combate, e incluso el olor a pólvora, las comidas. Te puedo hablar hasta de las ganas de hacer pipí y pupú dentro del combate, personas que no podían contenerse y se orinaban, de hecho se orinaban. Todas estas cosas trato de mezclarlas para que por supuesto tú puedas disfrutar pues, ¿no? de esta serie. Al amigo que preguntó, el nombre del libro es Reliquias Olvidadas, la Legión Infernal. Si se encuentran fuera de Venezuela, pueden adquirirlo a través de Amazon. Dentro de Venezuela, a través de Grupo Olivo, a www.grupolivo.com. Volviendo al tema, a esto también le pongo la elaboración de personajes o de fenotipos adaptados a distintos elementos sociales de la época, ¿verdad? Y a su vez, con una personalidad que trate de envolver al público, ¿no? Cada personaje es importante y cada personaje enamora. No hay uno solo que no enamore, todos enamoran, incluso los villanos. Y ahorita que en la neoliteratura y en el neocine existe una tendencia por el antihéroe, existe una cierta tendencia a sentir admiración por el antihéroe. Bueno, aquí tengo que decirles que aquí no existen héroes, aquí existen todos mis personajes son villanos. La única diferencia es que uno es más villano que otro. Aquí la cuestión es cuál es el menos malo. Es que precisamente tú en lo que mencionabas ahorita se relaciona con el segundo aspecto, la segunda fase que yo quería abordar, que es la del realismo, ¿no? Que es muy importante y conecta con lo que tú estás diciendo precisamente, que es que yo no recuerdo bien, hubo una entrevista que yo leí de una persona, no sé si es escritor o crítico cinematográfico, literario, que mencionaba eso precisamente, que cuando tú vas, las buenas historias, sobre todo ambientadas en cuestiones bélicas, de dramas bélicos, eso, son las que reflejan la realidad descarnada, que es una realidad que si se quiere se podría llamar vulgar o eso, pero es la auténtica, ¿no? Que es la realidad como algo que tú dijiste ahorita que me hizo recordar algo que yo tenía en mente, que es precisamente lo que mencionaba en esa entrevista, que por lo menos en las batallas los soldados cuando hasta se defecan del miedo o se defecan por heridas, entonces los olores nauseabundos
las cosas grotescas que uno ve, miembros arrancados de cuajo, los soldados agonizantes clamando por su madre, eso. Entonces, y también, claro, y uno ponerle la mente, la imaginación, tanto el autor como el público que va a consumir la obra, que lo que busca es esa autenticidad, ese realismo, y entonces, por lo menos a la hora incluso del lenguaje, porque hay una cosa que a uno por lo menos a mí me saca de quicio, por lo menos cuando tú te vas a, el caso particular de Venezuela, y tú te vas a ciertas representaciones chimbas que se han hecho cinematográficas o televisivas de la historia independentista venezolana. Entonces, tú ves que los personajes los ponen a dar que si unos discursos que son, es una cosa que es totalmente sacada de quicio, que en una situación, tú te pones en la piel de esa gente, cómo debió ser en la realidad, y tú, sea quien sea, aunque sea el general fulano de tal, Bolívar, arriba, eso se va a poner a dar un discurso como que si le estuviera hablando a una tertulia de intelectuales, y un discurso demasiado cursi, sacado de... En cambio, uno se pone en la piel de lo que debió ocurrir en realidad, y, bueno, eso una cosa que tú dijiste una vez en uno de tus vídeos, cuando en las batallas en los llanos, ¿tú crees que Padre va a estar hablando pendejadas, hablando con un lenguaje rimbombante, sino lo que iba a decir, coño, vamos a echarle para adelante y más nada, carajo, y ya está. O sea, hablar como tenían que entonces, claro, eso es lo que yo, por lo menos, yo personalmente busco como lector, esa autenticidad, y entonces es lo que tú estás diciendo, que tú incluyes en tu obra, o sea, que la gente hablen como seres humanos, no como unos personajes totalmente irreales que van a estar hablando como que si estuvieran hablando en una tertulia literaria en vez de estar a punto de ir al combate. Y las vivencias reales, los olores, las vistas desagradables, grotescas que se viven en una batalla, el miedo real, el miedo auténtico, eso es lo que busca el lector. Sí, y aparte de ello también las secuencias de acción, ¿no? Las secuencias de acción. Claro. Aquí pongo golpes, tal, y no solamente que se defendían, sino que también peleaban, el tintineo de la... Y también lo uno mucho hay dos sentimientos humanos que se conectan, el amor y el odio. Mucha gente, muchas personas, y no las critico, en realidad yo no es mi intención hacer una crítica hacia alguien que piense de esa forma, pero yo por lo menos este asunto de que el amor y uno siempre tiene que amar, pero nunca debe odiar. Mira, la vida es ecuánime, la vida es ecuánime, y no existe un solo ser humano que no haya sentido odio en su vida. De hecho, a veces el odio puede llegar a ser un motor muy fuerte si se sabe canalizar esa energía, igual que el amor, porque son precisamente sentimientos que se convierten en energía. En una guerra, tú no puedes esperar flores, tú esperas balas. Claro. Y generalmente el amor es la precuela del odio. Entonces, cuando tú haces, yo por lo menos en mi caso, yo hago historias de amor en medio de un escenario bélico, de una guerra. Yo no pretendo que, para mí no existen finales felices. Esto es algo muy personal. Yo no creo en los finales felices. No existen finales felices. Existen treguas felices, pero no finales, ¿verdad? Y en Reliquia se da una historia de amor bastante bonita, donde conecto ese tema del amor con el odio. O sea, para yo poder recuperar a este gran amor, yo tengo que recurrir al odio, que es lo único que me va a mantener con vida el suficiente tiempo para poder reunirme con este amor. Por supuesto, aparte de toda la trama de espionaje, contraespionaje, de que pueden existir dos enemigos acérrimos que en algún momento se van a tener que unir contra un enemigo superior, y entonces la cosa va a cambiar. Esto es Reliquias 1, por supuesto que bueno, ya Reliquias 1 es como siempre el primer libro, es la gran aventura que se empieza a vivir, y bueno, ya el segundo libro de Reliquias, eso sí habría que esperar que comience. Lo único bueno del segundo libro de Reliquias, que ya lo tengo listo, que les puedo decir que comienza ya con explosiones y con fuego y con... O
sea, ya ahí sí no tengo que entrar en introducciones, no, ya ahí comienza todo desde el primer capítulo. Son 432 páginas, el segundo libro creo que es el más grande. Claro, y eso, bueno, y entonces eso nos permite pasar al tercer, la tercera fase o tercer punto en esta conversación sobre tu obra, ¿no? Que es, bueno, como la manera, nosotros que particularmente, bueno, tú eres un poco más joven que yo, pero más o menos estamos ahí en la generación de eso. Todo lo que nosotros, todo lo que significó para nosotros a comienzos de este siglo, ¿no? La irrupción de la novela esta de Dan Brown, El Código Da Vinci, ¿no? Que eso fue lo que exactamente, El Código Da Vinci, que ese bestseller que, que desató la ola, ¿no? La fiebre, la moda de las novelas que mezclaban de una manera muy, bueno, en el caso de Dan Brown, que en sus obras, que el código, no solamente el código Da Vinci, sino el símbolo perdido, ángeles y demonios, ¿no? La manera magistral en que él consiguió mezclar lo que era la historia real sobre acontecimientos históricos reales, personajes históricos reales, mezclarlo con todo esto de las sociedades secretas, que, bueno, que las sociedades secretas tampoco es que sea una cosa totalmente de ficción, es una cosa que tiene una base real, por supuesto, pero mezclada también con algo de ficción y exageración, pero mezcla la historia con las sociedades secretas, con las teorías de la conspiración, o sea, con cosas conspiranoicas, y precisamente también acción y suspenso, bueno, claro, y ya todos sabemos que a partir del Código Da Vinci y de las otras obras de Dan Brown, se desata esa fiebre que salió en infinidad de novelas, de muchísimos autores de todos los países, de todos los rincones del mundo, series, películas, todas. Entonces se creó como una especie de género o subgénero literario, cinematográfico, en torno a ese tipo de historias que manejan muy bien el tema de las sociedades secretas, teorías de conspiración y la historia real, ¿no? Y bueno, y eso durante muchos años fue una cosa frenética. Ahora ciertamente ha bajado la marea, pero todavía está ahí presente, ¿no? Y es una beta muy interesante, muy rica para explotar. Y entonces, claro, obviamente tú de alguna manera, o ciertamente, tú también te inscribes en ese género, en esa onda que viene a partir de Dan Brown, que es el saber de manera magistral utilizar el tema de las sociedades secretas, de toda bueno, y se me olvidaba una parte de ese género, que es el de los tesoros ocultos, ¿no? Tesoros de tipo esotérico, bueno, todo eso de los tesoros esotéricos, las sociedades secretas, y todo lo que es en relación a la misma dinámica de la historia real, que tú lo metes en esta obra, en Reliquias Olvidadas. Entonces, eh, entonces ¿cómo más o menos tú puedes hablar de esta fase? Bueno, claro, siempre por supuesto tendrás que respetar el tema de los spoilers sin contar demasiado de la tema, pero ¿cómo tú lo manejaste en tu obra y qué cosa particular, qué giro particular propio tuyo, personal, le diste a ese género o a esa forma de contar historias? Bueno, con el respecto a Dan Brown, para mí es uno de mis escritores de cabecera, no lo voy a negar. De hecho, él tiene una historia bastante particular. El primer libro de Dan Brown, que fue La Fortaleza Digital, solamente vendió 40 ejemplares. Sí, no lo sabía. Principio. Sí, yo he hecho algunos diplomados en Editorial Planeta y hay una sección que es la que te ponen a ver los escritores bestseller, cómo comenzaron. De que esto es un trabajo de hormiga, un trabajo de constancia y de hormiga. Y nada, nadie creía en ese tipo de género, de que esas de novelas de conspiración, el género literario no había un elemento de género literario como tal para ese tipo de novelas, se le decía novelas de espionaje, pero que propiamente no había espías aquí, o sea, que no era el problema de espías, aquí el problema era de sociedades secretas. Entonces se le empezaron a llamar. Es que si me permite, Juan Carlos, es que esa gente que decía eso, a mí me parece que cometen en cierto modo un error,
porque el género de espionaje yo lo veo como una cosa muy distinta, pero el género de espionaje es más el tipo de novelas como las de Ian Fleming, o sea, el creador de James Bond, de John Le Carré, o sea, esas novelas de espías que eso viene de mucho antes, viene por lo menos de tiempo de la Segunda Guerra Mundial en adelante, y que, bueno, y eso es otra cosa, pues eso ya son espionaje, pero temas de servicios de inteligencia y servicios secretos, sobre todo en el marco de la Guerra Fría, pero eso difiere mucho del género que creó Dan Brown, porque precisamente aquello no tenía que ver con sociedades secretas y temas esotéricos y eso, o sea, esto, Pero él le dio... fíjate, hay dos puntos aquí que unen a este género, y tú los acabas de nombrar. El primero, lo secreto. Para la sociedad humana, el secreto generalmente es manejado por una élite. O pocas personas tienen acceso a esa información. Entonces, por eso se relacionan con organismos de inteligencia, con organismos de seguridad de Estado, con servicios secretos de seguridad nacional, etc. Y lo segundo, y más importante, es lo esotérico. Te voy a decir algo, por lo menos aquí Dan Brown. Este me lo estoy empezando a leer, no tengo, se desarrolla en Barcelona. Pero también es la temática de la que habla Dan Brown. El primer libro, La Fortaleza Digital, que yo recomiendo que lo busquen, que lo lean, el tipo prácticamente nos dijo todo lo que está ocurriendo hoy en día. El Estado pasó a ser parte de Internet, o sea, el Estado ahora le pertenece al Internet. Una especie de precuela de Matrix, ¿no? El mensaje que existe ahí, ¿no? Hay la novela del Código Da Vinci. Para el momento en el que sale la novela del Código Da Vinci, que fue un mega bestseller y no tenía la ayuda de las redes sociales ni nada, fue un mega bestseller. ¿Por qué? Porque la novela mostró algo que hasta el momento nadie había querido mostrar, salvo el elemento, como se mostró en Indiana Jones, en la última cruzada, que era un tema tan apasionante para el mundo occidental como es el asunto del Santo Grial. Y de las nuevas teorías que salieron en torno al tema del Santo Grial, de que no era una copa, sino que era el vientre de María Magdalena. Y era la cuestión de la descendencia de Jesús. Y después viene en un momento donde la Iglesia Católica está atravesando una situación completamente espantosa interna, sale un libro llamado Ángeles y Demonios, donde prácticamente Dan Brown destruye a la Iglesia Católica de cómo se mueve la política interna. Que por cierto, la película también es muy buena, que una cantidad de actores maravillosos que actuaron allí. Después viene El Símbolo Perdido. Habla de un tema que volvió al auge, que fue el tema de la masonería. Y entonces era todo el asunto por empezar a conseguir la cuestión del símbolo perdido debajo del Capitolio, te meten el elemento del tesoro, de dónde está el poder de los masones y toda la cuestión de la ciencia noética, que está empezando el auge también de este tema. Pero de ese nunca sacaron una película y no sé si se han preguntado por eso. Después saltamos a un cuarto tema, en la novela Inferno. La novela Inferno, ¿qué trata? De un tema que también se estaba hablando en Avengers, el tema de la sobrepoblación. Y entonces el villano de esta novela quería acabar con la población porque el tipo decía unos argumentos completamente lógicos, no hay recursos para todos. Lo mismo que decía Thanos en Avengers, no hay recursos para todos, vamos a desaparecer a la mitad de la población. Exacto. Y ahorita este quinto libro está tratando un tema durísimo, nada más voy, les hago un pequeño paréntesis, todo lo que son las minorías. Pero se lee entre líneas. Entonces, es un género completamente distinto porque te habla del género conspiranoico. Yo una vez leí también una novela de un británico que se llama El Enigma Stonehenge, bastante interesante, lo que pasa es que no recuerdo el nombre del autor, y hay un género también bastante buenísimo, que también es el de la ciencia ficción. Hay unos libros llamados, esta serie El Ministerio del Tiempo es una copia barata de esos libros. Ese libro se llamaba La Orden del Tiempo. La Orden del Tiempo, la autora se llama Mari Caldo. El primer libro se llama La Orden del Tiempo, el segundo libro se llama El Sindicato del Caos,
y el tercer libro no recuerdo cómo se llama, es una trilogía. Entrenaban agentes para que fueran al pasado a evitar que los agentes del caos cambiaran la historia. Entonces el problema era que formaban líneas temporales. No, el libro es brutal. Hay una escena, un capítulo completo que a Jan, que es uno de los personajes principales, lo entrenan durante un año enseñándole a hablar el francés de la época, enseñándole a comportarse como militar de la época, y su misión era evitar que mataran a Napoleón Bonaparte en plena batalla de Austerlitz. Y el tipo, cuando viaja en el tiempo, cae en plena carga de caballería de los, ¿cómo que se llama? De los rusos, cuando vinieran en pendiente. Imagínate, el tipo cosacos. En los cosacos, cae en plena carga de caballería, y el tipo no sabía hablar ruso y estaba con uniforme napoleónico en medio de una carga de caballería rusa. O sea, te podrás imaginar que la tipa te lleva a esto. Y bueno, el Ministerio del Tiempo es una vil y barata copia de esa novela. Entonces eran estilos completamente diferentes que surgieron a raíz de los 90. Después, en los años 2000, empezó una vorágine que volvió al auge la literatura fantástica, ¿no? Con Harry Potter. Esta Rowling es uno de los mejores ejemplos también de este tipo. El asunto de cómo El Señor de los Anillos, un libro que estaba súper olvidado en las estanterías, después que la agarran y la convierten en película, entonces ahí sí tiene un auge lo que es la literatura fantástica medieval, y después de ahí, del Señor de los Anillos, nace esa obra magnánima que a mí me encanta, llamada Juego de Tronos. ¿Qué pasa con nuestra literatura? Y voy a hablar desde mi óptica. Yo, cuando diseñé esto, porque esto lo diseñé yo para que mis compatriotas lo pudieran disfrutar, que tú al leerlo te hicieras la película aquí. Yo aquí utilicé elementos de guión. O sea, alguna vez alguien me lo criticó por eso, y dije, es que sí, es que esa fue mi intención. Yo no lo hice, yo lo hice para que el público en general pudiera por lo menos tener su película aquí. Claro. Combiné varios elementos, tanto la ficción con lo real, con lo histórico, y traté de que la historia ficticia, logré afortunadamente que la historia ficticia no afectara a la historia real. ¿Qué pasaría si Simón Bolívar se enterara de las reliquias de San Juan Bautista? Se distorsiona la historia. ¿Qué ocurre? Los británicos, o el mundo anglo, la literatura anglosajona, incluso la literatura francesa, sí se permiten ese tipo de cosas y es aceptado por el público. Pero yo hago eso aquí y a mí me sepulta la academia. ¿Okay? Sí. Hablando la historia porque la gente se va a creer que Simón Bolívar sí tuvo las reliquias de San Juan, tal. Entonces yo lo que hice fue cuidar eso, y en ningún momento los personajes históricos se enteran de que hay un poco de espías buscando las reliquias de San Juan. Pues eso no es problema de ustedes, así se lo dicen. No hay conflicto entre estas dos líneas temporales en ningún momento, porque por eso yo estoy trabajando con personajes secundarios. O sea, no estoy llegando con personajes que son generales, coroneles, no. Son personajes comunes y corrientes, que se tienen que hacer pasar por eso, por personas comunes y corrientes, para poder lograr estos objetivos. Y que puedo decir con total certeza que en nuestra literatura no existe nada similar, porque yo de esto me he leído toda la literatura existente, de literatura de guerra y literatura independentista en Venezuela, y no existe nada similar a esto, donde se combine el espionaje, donde se combine el espionaje de la época, por supuesto, donde se combinen las sociedades secretas que sí existían y que sí hacían vida en nuestro país, y por supuesto que se combine todo lo que es el combate, la guerra, la acción constante, y la elaboración de personajes que obedecen a fenotipos y arquetipos de la época, y que pueden ser llamativos para todo el público. Entonces, yo considero no, o sea, estoy seguro que sí lo logré, porque todas las críticas que yo he tenido del libro hasta el momento, incluso de profesores míos, han sido espectaculares. Porque mi intención aquí, Efraín, mi intención aquí es educarte entreteniendo. Claro.
yo no busco aquí lanzarme un tratado histórico eh, que llegue a las luces. No, 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 a mí eso no me importa. A mí me importa que un señor que le guste la historia, pero que bueno, que no, de repente no va a agarrar un libro de Caracciolo Parra Pérez a estudiarse la historia, pero le llame la atención la historia, se lea esto y mira, la batalla está buena y vaya aprendiendo. Porque aparte, en todo el libro yo pongo las notas a pie de página de todo lo que hago. ¿Ves? O sea que hay una buena documentación previa. Yo quiero entretenerte. O sea, mi intención es entretenerte y educarte al mismo tiempo. Claro. De hecho, la idea de la Legión Infernal nace para yo poderle enseñar a mis sobrinos historia de Venezuela. Pero que la leyeran como dos personas hablando. De ahí, bueno, empezó todo. Héroes Muertos y otros cuentos es también algo similar. Lo único que aquí sí es biográfico. Novelo la vida de los próceres, los últimos instantes de los próceres de la independencia, pero al final de sus días, o sea, en el momento que van a morir. Y en otros cuentos narro batallas, narro cuentos de fantasmas, de espantos venezolanos, pero sobre los orígenes del espanto. O sea, el espanto cuando estaba vivo. Voy a hacer por lo menos un spoiler aquí, pues. No un spoiler, es una narración normal. El Carretón de Puerto Cabello. Dice, corría el año de 1776 en la Capitanía General de Venezuela. Puerto Cabello era asolado por un brote de peste negra. Cientos morían a diario y las fuerzas reales habían cercado a la ciudad en una cuarentena general. Las cuarentenas antes era que ponían al ejército a sitiar la misma ciudad, nadie entra, nadie sale. La intención era que todo el mundo que estuviese enfermo se muriera. Después entraban con segundos. Que no difundían la enfermedad. Exactamente. El que salía le pegaban un tiro, así así. ¿Verdad? El olor a muerto en las calles era insoportable, tanto que el gobernador tuvo que ordenar incinerar a muchos de los cuerpos. En otros casos, llevar los cadáveres al mar y, amarrados con una piedra, lanzarlos hasta el fondo. Sin embargo, la situación era cada vez más insostenible, por lo que las fuerzas militares ordenaron abrir zanjas para arrojar a los muertos. Y algunos vivos también. O sea, arrojaban gente viva que ya sabían que no iba para ningún lado para dejarlos ahí a su suerte. Eso eran aquellos tiempos. Eustaquio era un sambo de Puerto Cabello, hijo del viejo carretero Eustaquio. Trabajaba con denuedo llevando cadáveres a las fosas. Sus pieles negras expedían un olor putrefacto. Muy a su pesar, el sambo era obligado por las autoridades españolas a realizar esta macabra faena, desde transportar a los muertos hasta lanzarlos en las fosas. Como era de esperarse, el pobre sambo contrajo la peste. Al pasar de los días, su piel era invadida por manchas negras y la fiebre se volvía insoportable. Me estoy muriendo, no puedo seguir trabajando más, decía el pobre Zambito a un comandante militar, un blanco criollo. Al llegar al foso, el sambo descargaba los cadáveres cuando sintió náuseas. Al vomitar, vio que era sangre la que se mezclaba con su bilis. Ya casi sin fuerzas, soltó el cuerpo y cayó a la gran zanja, dándose cuenta de que estos tenían aceite. Miró a los militares con antorchas y siendo invadido por el terror que ésta le generó. Ese no es nuestro problema, Sambo, contestaba el sargento Germán Jiménez, un joven español de 17 años, quien cogió una antorcha y sin más la lanzó, encendiendo aquella fosa. Algunos enfermos seguían con vida, entre ellos Eustaquio. Todos gritaban de dolor mientras eran consumidos por las llamas. Los soldados, malditos sean, gritó eufórico el pobre Zambito. Juro que no descansaré hasta llevarlos conmigo, agregó Eustaquio. Los militares empujaban la carreta y la lanzaron al fuego, para que también se quemara. A los dos caballos les dieron de a tiros y los empujaron también a la zanja, a la gran fogata. Una gran columna de humo se levantaba cerca del fortín Solano. Así fue como se originó el espanto. Entonces después viene el espanto tomando venganza de los... Esto es otros cuentos, los espantos de Venezuela. Sí. No es que es que el espanto se apareció aquí y no he hecho la historia. Hago una narrativa con el espanto como personaje principal. Del origen, sí. No, que es muy interesante también porque yo que crecí con mi abuelo materno,
que me narraba todas esas leyendas de espantos de fantasmas venezolanos, que tenemos un folclore, una temática muy interesante en relación a los fantasmas criollos. Eso es un mundo muy rico y muy emocionante, que yo creo que a quien no le va a emocionar por lo menos oír historias como de las Sayonas, por ejemplo. Eso Claro. es una cosa extraordinaria. No, y en relación a lo otro que estabas contando, es que yo creo que en Venezuela faltaba que hubiera gente que tomara la iniciativa de hacer ese tipo de historia, como por lo menos tú, que haces una historia tipo de Dan Brown en relación a la historia de Venezuela, porque que yo recuerde en Venezuela siempre cuando se escribían novelas históricas, o era por lo menos algo así, que tú escribías una novela como de, bueno, que García Márquez era colombiano, ¿no? Pero como el general en su laberinto, o sea, que son novelas donde lo que habla es de la vida, en este caso de Simón Bolívar, un personaje histórico ficcionando un poco su vida, o si no, hacía novelas como dramáticas, históricas, como la de las lanzas coloradas, pero que narran en base, teniendo de protagonistas a personajes ficticios que no eran de lo que han de personajes de la historia, ¿no? Pero que a alguien se le hubiera ocurrido utilizar el género iniciado por Dan Brown para contar la historia venezolana es una cosa realmente creativa, innovadora, ¿no? Que eso es el mérito que tú tienes, que por lo menos te atreviste, hiciste esa apuesta y bueno, ahí va y te ha salido bien. Bueno, gracias por esa comparación. De hecho, por ahí en Amazon leí dos comentarios de dos personas que hicieron un comentario así similar. Yo no me considero así tampoco de ese género porque yo trabajo con historia. O sea, mi género principal es la novela histórica. Ahora, yo estoy trabajando en una novela nueva que se llama, es una trilogía nueva que se llama El Diablo. Eso sí es género, pero eso es más terrorismo político. Ah, ok. Ahí sí, ahí créanme que sí se me fueron los tapones, ahí sí se me fueron los sesos completicos en eso, de verdad. Pero es algo bastante interesante, muy activa, mucho espionaje, muchos problemas sociales actuales, políticos sobre todo. Pero volviendo, bueno, también ahorita ya le estoy dando los toques finales a la novela El Almirante Padilla. Dios mediante sale para diciembre en Colombia. Esa sí se va a publicar allá. Entonces, nada, a lo que quiero llegar es que sí, traté de hacer una apuesta completamente diferente porque, mira, lamentablemente en este género de histórico, toda la bibliografía que he leído con respecto a este tema, pareciera que o sea, yo publico un libro, es para que el venezolano lo lea, todo el venezolano lo lea. Reliquia está diseñada para, si no te gusta la historia, puedes disfrutarlo igual, porque es que yo estoy utilizando la historia como telón, como escenario, más nada. Que casualidad que uno de mis personajes entró en una batalla tal, bueno, vamos a narrar la batalla. Pero Exacto. estoy utilizando nuestra historia como telón de fondo. Y lamentablemente muchos colegas, escritores, escribían como para caerle bien a un público muy limitado. Sí. ¿Eh? No diré más, pero a un público muy limitado. Y yo no es mi intención llegar a ese público limitado. Mi intención es que todo el mundo lo pueda leer y lo pueda disfrutar. Perdón. Y algo muy propio, algo muy fresco, adaptado a las nuevas técnicas literarias de hoy. Porque, y créanme, eso yo he visto, yo he hecho dos diplomados en Editorial Planeta, y te lo dicen editores de Editorial Planeta, tipos pesados, que dicen, a veces nos presentan manuscritos y nos están escribiendo como si estuviesen en 1912. Y piensan que ese gusto literario nosotros vamos a publicar. En realidad, a esos editores lo que les interesa es una obra que puedan vender. Claro. Que puedas vender ahora, tú tienes que agarrar el nicho
conquistar al público con un lenguaje sencillo. Ellos tienen una técnica que te dicen sujeto, verbo y predicado. Así. Que tú quieres dar elementos de reflexión en la novela, elementos, ya eso es otra cosa. Pero si tú puedes por lo menos ver, les doy un ejemplo. Esta novela, Eva García Sáenz, que es Aquitania, ¿verdad? Es la Premio Planeta 2020. Entonces dirán, esto es uno de los pocos premios Planeta bien merecidos, en mi opinión, ¿verdad? Y ustedes ven cómo ella habla, cómo ella narra, y es algo completamente sencillo. Y estamos hablando de que ella está narrando la historia de Aquitania, ¿verdad? De Eleonor de Aquitania, en 1137. O sea, ella se está yendo para el medioevo bajo, la Edad Media baja, que historiográficamente es uno de los periodos más complicados de estudiar, por la gran cantidad de ausencia de documentación de la época. Claro. Entonces aquí estamos hablando todavía a duras penas, y bueno, creo que ya había pasado el Imperio Carolingio, si mal no recuerdo, yo no soy muy especialista en ese periodo, ¿no? Pero con todo el gran Imperio Carolingio era muy difícil investigar en esta época. ¿Qué ocurre? Cualquier persona diría, ay, es que la época tal. Cuando tú lees este libro, tú quedas maravillado, quedas fascinado por lo fácil que es leer el libro. Ahora, si yo de repente les digo, léanse esto, esto sí es complicado, la Odisea. Sí. Porque esto es por cantos. Esto ni siquiera es por párrafos. Estos son cantos. Sí, es un lenguaje muy pesado, muy denso. Muy denso. O por lo menos, esto para mí es el campeón. Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Este señor escribía de maravilla, pero él quería caerle, o sea, él quería también llegar porque él explica hasta cómo es el proceso mecánico del Nautilus, con números y cifras, el peso, o sea, él es muy influenciado por el cientificismo de la época, pero se plasma aquí y se plasma muy bien, a mí me encanta. Y con todo eso yo lo veo sencillo de leer, porque es una aventura. Si tú me dices a mí, ¿qué influencia tengo yo? Yo creo que Yo Reliquias tiene un poquito más de influencia del tema de la aventura, de Dan Brown, e incluso alguien una vez se atrevió a decirme que yo estaba alguien una vez me dijo que Reliquias Olvidadas era como El Señor de los Anillos criollo. Yo dije, uy, ahí te pasaste, pues, ¿no? Pero bueno, está bien, te acepto la cuestión. Entonces son novelas completamente diferentes. ¿Qué pasa? La misma sociedad actual necesita, digamos, menos comprensión para poder llegar a ciertos elementos, necesita ciertos estudios para poder llegar a cierto nivel de comprensión. Y el mismo mercado editorial, y aquí ya quiero pasar a un tema que es el mercado editorial, te exige que simplifiques lo más que puedas. Bien, quedan 20 y pico segundos. Entonces, si quieres, yo guardo esto y me estás hablando, creo, del mercado editorial. Sí, entonces, claro, ¿qué pasa? Que el mercado editorial, ojo, el mercado editorial está en ficción y no ficción, por supuesto el de no ficción, el de ficción, que es al que yo pertenezco, que es las novelas, etcétera, la novela histórica, en este caso, que es uno de los géneros, te va a exigir ciertas cosas para que tú puedas publicar, ¿no? Entonces, la novela histórica, lógico, que va a tener tiene que tener un nicho que atrape de buenas a primeras para tú poder lograrlo. Fíjate, por lo menos cuando yo envío el manuscrito del Almirante, el libro del Almirante Padilla, la novela del Almirante Padilla a la editorial colombiana, lo primero que me dijeron fue, vamos a leer nada más las 10 primeras páginas. Yo sabía que en las 10 primeras páginas yo tenía que atrapar al editor. Y fue cuando me dijeron, bravo, listo, vamos por ella. ¿Ven? Claro. La vida, por lo menos, la biografía del Almirante Padilla aplicó los mismos elementos de Reliquias Olvidadas. Si bien aquí no hay ficción y no creo personajes ficticios para nada, no.
La novela del Almirante Padilla, hago las mismas secuencias de acción, las mismas secuencias de acción. Voy a dar un ejemplo, cosa que no se ha hecho nunca. Yo agarro y en la batalla de Trafalgar, yo pongo al joven Padilla, 17 años era lo que tenía, y narro completo el combate del San Juan Nepomuceno, la muerte de Churruca y el tipo herido corriendo con un pedazo de astilla que tenía clavado en el hombro, otro que tenía clavado en la pierna, ¿me entiendes? Hago esas secuencias de acción donde el personaje principal, que es Padilla, lo meto en la acción. Los muy conservadores en este tipo de temas te van a decir, no, pero bueno, ustedes, y esto lo llamo yo la cordura, ¿ustedes qué piensan? Que uno de estos, Padilla, por haber sido general, no estaba corriendo del timbo al tambo en plena batalla de Trafalgar, ustedes lo veían así estático. Estaba herido, dos astillas clavadas, una en un muslo y la otra en el hombro, con el capitán desangrándose en el castillo del barco, y 7 naves inglesas disparando contra el San Juan Nepomuceno. Claro que tenía que estar corriendo, claro que tenía que estar saltando, claro que tenía que estar asustado, claro que tenía que estar brincando. Claro. Entonces, es darle esa vida, darle esa realidad al personaje. Claro, yo no voy a hacer de la vida de Padilla una secuela de Rápido y Furioso, ¿no? Esa no es mi intención, pero sí darle la acción a los momentos de acción en los que amerita. Y bueno, esto le gustó al editor en Colombia, le fascinó y bueno, ya estará publicándose para diciembre. Entonces, lo complicado por eso a veces no te creas, yo a veces he querido probar con otros géneros literarios, porque el problema del género de la novela histórica, es que todo el mundo sabe historia. Todo el mundo es especialista en algo. Vamos a dar un ejemplo, por lo menos hasta hace un año todo el mundo era virólogo, era especialista en virología. Ahora eran especialistas en deportes y en olimpiadas, ahora son especialistas en Afganistán. Realmente todo el mundo siempre es especialista y en las redes sociales mucho más. Ocurre que alguien quiere dar su opinión y generalmente copia y pega la opinión que leyó por ahí de otro. Y así va. Entonces es un grave problema que hay y en la literatura eso no escapa. Entonces, ¿qué pasa? Que con la novela histórica ocurre de que el novelista no busca hacer un tratado, digamos, académico, pero el novelista necesita, para existir, el novelista histórico necesita, a juro y porque sí, al académico histórico. Claro. Porque por lo menos los novelistas somos un puente de conexión entre el académico y el común, la persona normal y común y corriente. Pues nosotros necesitamos el trabajo de los académicos, a juro. Ojo, yo por lo menos hago mis investigaciones. Yo ahorita con el libro que estoy escribiendo nuevo, me tengo que ir a los archivos. Gracias a Dios tuve buenos maestros en la universidad que me enseñaron a hacer este tipo de trabajo. Sé dónde buscar, sé por dónde buscar, y buscar fuentes primarias, no fuentes secundarias, que esas son las más peligrosas. Pero es un trabajo bastante complicado y a veces he querido como que probar otro género también. Claro. No, pero es que lo que tú estabas diciendo antes, creo que antes de que pasáramos de conexión, es que es muy significativo, ¿no? El hecho, y más en estos tiempos que con todo el tema, la temática de las redes sociales, de internet, cómo nos han cambiado la mente y sobre todo cómo han forjado la mente de las nuevas generaciones, que todo lo que se busca es lo instantáneo, lo rápido. Fíjate lo que te dice aquella gente, que dice, no, las 10 primeras páginas para ver si el libro tiene viabilidad o no tiene viabilidad, si nos interesa o no nos interesa. Bueno, fíjate, yo durante años como que he estado como youtuber, ¿no? Y entonces en YouTube a ti por lo menos te decían, bueno, si la clave es captar a la gente en los primeros 25 o 30 segundos del vídeo. Si en los primeros 25 o 30 segundos del vídeo no captas la atención de la gente, ya no lo vas a captar más. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De captar al público, agarrarlo, interesarlo, engancharlo con algo que tú lo puedas encauzar y meterlo
hacia la temática de historia de manera rápida e inmediata, ¿no? Y como tú dices, sirviendo de puente entre el conocimiento académico y lo que es el gran público. Sí, que es fundamental. Hay un autor que a mí me encanta como él escribe, que él es dos en uno, él es académico y novelista. Pero es como él dice, yo primero soy académico, después soy novelista, a pesar de que él dice que él ha ganado premios como novelista, premios que no ha ganado nunca como académico, ¿no? Que es Santiago Posteguillo, una de las autoridades en historia de Roma más importantes de España, profesor catedrático, él ni siquiera es doctor, él es catedrático ya, y premio Planeta por la novela esta de Roma, Yo Julia, ¿no? Claro. Tiene la trilogía de Cipión, la trilogía del africano, una maravilla. Eso, o sea, a quien le gusta Roma tiene que leer esa trilogía porque eso es genial. Entonces, pero a ver, que lo bonito de escribir novela histórica, y aquí es donde es lo que me gusta, dirán, este tipo, bueno, nosotros tenemos que tener cierto toque. Es que como a mí me gusta tanto la historia, yo siento que yo me puedo meter en las batallas, me puedo meter en los hechos históricos y yo interactúo ahí. Entonces, cuando tú me ves escribiendo estas cosas, yo estoy metido en el tema. Estoy al lado de los personajes y hablo con ellos. A veces, cuando estoy en el proceso creativo, me pongo a dar discursos yo mismo para poder como entablar las oraciones. Y cuando vienes a ver, está empastado, publicado y lo lees y se lee algo perfecto ahí. Entonces, eso en resumen. La novela Reliquias Olvidadas, yo tengo la certeza de que cuando ya estén los 3 libros listos, va a dar bastante de qué hablar. Es una novela que marcó mis inicios como escritor. Claro, ya yo ahorita he madurado mucho más. De hecho, como te he dicho, he hecho tantos cursos, tanto trabajo de capacitarme y educarme para dedicarme a esto, que me cambió la forma de escribir de Reliquias 1 a Reliquias, al tercero de Reliquias. Entonces tuve que volver a mis inicios para poderla terminar. Gracias a Dios salió muy bien todo, pero sí costó bastante. El libro, todo venezolano lo va a disfrutar. De verdad que yo hasta el sol de hoy no he tenido ni una sola mala opinión. Incluso de mis profesores, que era el público que más miedo le tenía, les terminó gustando bastante. De hecho, tengo un profesor que le fascinó y vive recomendándola por todos lados. El profesor Fernando Falcón, por supuesto, que lo revisó, que es especialista en historia militar también y ha hablado muy bien de mí en todo el medio académico, cosa que le doy las gracias. Al profesor Luis Daniel Perrones también lo leyó, fue uno de los primeros que lo leyó y le encantó. Entonces, cuando ellos me preguntaban, ¿cuál es tu intención? Mi intención es enseñarle a la gente, aparte de vender, por supuesto, mentira no es, pero mi intención también es enseñarle la historia de Venezuela. Oye, quiero ver qué tan cierto es esto de la caída de la Primera República. Bueno, mira, aquí él pone Caracciolo Parra Pérez. Ahí tiene. Yo soy el enlace. Si tú quieres buscarlo, dale clic. Claro. Bueno, Juan Carlos, si quieres, ha sido un placer y espero que pronto estemos hablando de más temas históricos y, por qué no, también temas políticos y de actualidad. Y bueno, ese sí lo quiero hablar. No, y lo que te quería decir, bueno, que si para despedirnos, porque nunca está de más, y yo sé que mucha gente está interesada, que diga, si quiere recordarle a la gente cómo se puede adquirir el libro, porque sobre todo a través de vía internet y tanto para los venezolanos de la diáspora como para los que viven dentro de Venezuela, bueno, y en general gente no necesariamente venezolano, sino español y de todo el mundo. Bueno, para aquellos que se encuentren en Venezuela, www.grupolivo.com. Ahí pueden hacer los pedidos, ¿bien? No los estamos distribuyendo en librerías, ¿verdad? Porque hay un tema ahí con los libreros que quieren temas que no vamos a, pero no se van a aceptar. Entonces vamos a hacer... Es importante el costo. El costo, para los que están en Venezuela, bueno, es el mismo costo tanto los de afuera como los que están adentro, 19,75 reliquias, ¿bien? Y 15,50 héroes muertos. Dólares. Ajá. Los que están en Venezuela pueden pagar en bolívares, al precio del cambio que esté al día, ¿bien? Y los que están afuera, en cualquier plataforma de Amazon. Estados Unidos, Colombia, Ecuador
Centroamérica, Amazon.com. México, Amazon México. Brasil, Amazon Brasil. Los que se encuentran en Chile, les recomiendo que lo pidan en Amazon Brasil. El costo de envío sale más económico. Los que están en Europa, Portugal y España, incluido Islas Canarias, Amazon.es. Buscan Reliquias Olvidadas y ahí aparece. Hay dos, porque está la vieja edición, que estoy tratando de hablar con la editorial vieja, la antigua editorial, para que la quite, porque aparece que $970, una locura. Esta es la portada que van a buscar. Inconfundible. Porque claro, se vende tanto en formato físico como digital. Exactamente. Y para los que están en Francia, Amazon Francia. Para los que están en Bélgica, Holanda, Amazon Francia. ¿Verdad? Los que están en Alemania, por supuesto, Amazon Alemania. Si nos vamos a Australia, que ya me han comprado como 5 desde allá, que me han mandado las fotos, Amazon Australia. La aparecen 2 y 3 días y la calidad de impresión es una cosa hermosísima. De verdad que estoy impresionado con la calidad de impresión del libro. Este es de Amazon, ¿ok? Este es de Amazon. Miren la carátula, el brillo como tal, las letras, vean por dentro, o sea, es una pasada de verdad. Porque ya dijiste que en Venezuela no se vende en librerías, pero y fuera de Venezuela tampoco todavía está no. disponible en librerías. Escúchame, todavía no estamos en las librerías porque vamos a empezar el proceso de distribución en librerías, pero el tema ahorita está en las cuarentenas, que si la semana radical, la semana no radical, etcétera. Entonces, cuando empiece a estar en librerías, nosotros vamos a empezar a lanzar por nuestros medios y redes sociales en qué librerías lo pueden conseguir. Pero más seguro, más confiable, lo piden directamente en la página de Grupo Olivo, que está garantizado tanto por Grupo Olivo como por Hechos Criollos. Vale, perfecto. Bueno, entonces ha sido un placer y como te digo, bueno, espero que dentro de poco no tenga que pasar meses para que nos volvamos a encontrar y que hablemos. De hecho, te tenía un tema que quiero que de repente hablemos en estos días. Déjame ver aquí. Puede ser el sábado, 1 hora. Podemos hablar de 2 temas que quisiera conversar. El primero, el tema de las elecciones en Venezuela. Interesante. Y el segundo, me gustaría hablar del juicio a Padilla, la ejecución de José Prudencio Padilla, que ya tengo mucha tela que contar de eso. Cortar. Bueno, sí, queda entonces comprometido y así lo hacemos. Bueno, genial, brother, excelente. Me encanta estar aquí en tu canal. El sábado aquí quedamos en eso. Vale, perfecto, maravilloso. Entonces, la despedida típica de Hechos Criollos que queda a tu cargo. Puede faltar. Bueno, gracias Efraín por la invitación una vez más, hermano. Discúlpame la ausencia. Como sabrás, editar 2 libros no fue nada fácil. Claro. Pero aquí están vivos y coleando y están en Venezuela. Y a todos quienes nos escuchan, recuerden siempre, como nosotros decimos al final de nuestros lives, que no existe historia aburrida sino mal contada. Esto, ya, no puedo, no, corto. Ahorita nosotros tenemos un programa que estoy haciendo con mi amiga Rebeca, que se llama Histeria de Venezuela. No sé si lo has escuchado. Ah, sí, que yo lo he visto, es bastante ameno, bastante. Sí, bastante ameno. Vamos ahorita a lanzar los tres nuevos capítulos. Y viene también una serie de videos que estamos haciendo que se llama Hechos Ocultos. Esto sí es un poco más serio. ¿Okay? Hablamos en video con excelente, ya que conseguimos un editor de video que es una bestia. Es el Henry Cavill de los editores de video. Vamos a empezar a trabajar con hechos misteriosos de la historia de Venezuela, cosas que nunca se pudieron resolver. Bien. Entonces, nada, estén pendientes de los canales que pronto los vamos a republicar. Ahí seguramente vas a meter lo de la muerte de Boves, ¿no? Todo. Eso ya está en la primera temporada también. Pues bueno, nada. Ahora sí, como siempre, recuerden que no existe historia aburrida sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias. Un abrazo.